Buenas noches, mi nombre es Jeffrey Mateo Peláez del Águila, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad San Martín de Porres. El objetivo de esta entrevista es conocer su opinión y experiencia sobre la cultura y clima organizacional dentro de la empresa Claro. Su participación es muy valiosa para nuestra investigación, ya que nos permitirá comprender mejor los factores como la motivación, el liderazgo, la comunicación y satisfacción laboral que influyen en el ambiente de trabajo. Bien, voy a iniciar con unas preguntas que serían, por ejemplo, sobre preguntas sobre su perfil. Por ejemplo, ¿cuáles son sus nombres y apellidos, por favor? Johanna Lisset Tomás Maldonado, ¿En qué área trabaja dentro de Claro? en el área de soporte técnico HPC, ¿Cuántos años lleva laborando en la empresa? aproximadamente 2 años. ¿Qué puesto desempeña actualmente? Actualmente el puesto de apoyo, supervisora de HPC. Muchas gracias. Voy a hacer unas preguntas sobre el, a ver, por ejemplo, respecto a la cultura organizacional, ¿cómo describiría la cultura organizacional que existe dentro de Claro y de qué manera considera que influye en su desempeño? Sobre el ambiente laboral. Cultura organizacional y cómo cree que influye en el desempeño. Espérame un ratito, te escucho un poco intercortado. Ya. Nuevamente me lo repites. ¿Cómo describiría la cultura organizacional que existe dentro de Claro y de qué manera considera que influye en su desempeño? Bueno, de manera cultural, si se trata de respecto al ambiente laboral que nosotros desempeñamos en la visión y visión de la empresa, tiene un enfoque más que todo en atención al cliente. Los, bueno, asesores más que todos y supervisores como diferentes áreas se capacitan más que todos para tener atención al cliente, darle el soporte necesario como primera línea que nosotros somos, que es el área técnico, ¿no? En caso de no brindar soluciones, se tiene que derivar a otras áreas más especializadas para poder brindar una solución al cliente o satisfacer más que todo al cliente en la necesidad que nos está solicitando. Llegar al cumplimiento más que todo de ser empáticos con el cliente, mostrar atención más que todo a un 100%, teniendo una escucha activa y tratando de brindarle la mejor atención, tanto del servicio como la atención del asesor. Eh, ¿Cuáles considera que son las principales características que diferencian la cultura organizacional de Claro de otras empresas del mismo rubro? Por lo general, la atención al cliente, la capacitación que se brindan a los asesores es empatizar con el cliente, más que todo socializarse con el cliente para tener un buen desempeño, más que todo entender la necesidad que tiene el cliente con su inconveniente con el servicio que pueda contar, con diferentes Mm, inconvenientes. comprendo. Eh, ¿Qué componentes o elementos como valores, normas, comunicación, liderazgo y entre otros cree que son fundamentales para mantener la cultura organizacional de Claro? Más que todo en el área que nosotros bueno, de supervisores, es mostrar empatía también con el asesor, ya que no todas las llamadas que puedan brindarse, el asesor pueda tener las preguntas a un 100%, las respuestas necesarias para el cliente. Nosotros, por lo tanto, se trata de dar soporte en un meet aparte para que ellos puedan tener más que todo las respuestas más claras y aprender alguna necesidad o alguna pregunta que el cliente le pueda realizar y quizás no saben cómo realizarlo, cómo responder. Nosotros más que todo le guiamos al asesor qué es lo que tiene que realizar, cómo tiene que responder y cómo tiene que empatizar con el cliente para poder resolver alguna duda o consulta que puedan tener. Eh, ¿Cuáles considera que son los valores más importantes que guían su trabajo diario en Claro? Más que todo, así como nosotros enseñamos a entender la necesidad del cliente al asesor, por tanto también nosotros entendemos la necesidad también que pueda tener el asesor, ya que el trabajo de atención al cliente
requiere mucho de tener bastante paciencia. Aparte de tener paciencia, tener un enfoque, tener escucha activa, tener más que todo, estar a un 100% en la atención con el cliente y no distraerse. Al tener eso, bueno, nosotros como supervisores tenemos que tener que también empatizar con el asesor, porque muchas veces suelen estresarse, frustrarse, porque son diferentes tipos de llamadas, diferentes personas, personalidades, en las cuales no todos le tratan de la misma manera al asesor. Por tanto, el asesor se puede estresar, se puede frustrar, no sabe cómo manejar una llamada de un cliente de repente crítico, en las cuales puede muchos clientes insultarlos a su persona, no al servicio, y nosotros tratamos de enseñarles cómo desenvolverse de una manera educada, sin faltar al respeto al cliente, y guiarlos más que todo en parte del proceso del trabajo, entendiendo la necesidad también que requiere el asesor. Gracias. Eh, ¿Qué aspectos del clima laboral considera que se podrían mejorar para que se sienta más cómodo o cómoda con respecto a los asesores de su área? Más que todo la comunicación. En todo trabajo y en todo área es necesario siempre tener la comunicación. Comunicar tanto a tu supervisor como a tus compañeros, si necesitas algo, si tienes duda con algo, para poder de repente tener conocimiento, porque si nosotros, tanto como supervisores o asesores, nos quedamos en silencio, sin expresar lo que sentimos o cómo nos sentimos en el área o con el cliente, no vamos a entender cuál es la necesidad que tiene el asesor o por qué faltó, por qué reacciona de tal manera o por qué está demostrando una emoción diferente o porque tiene bajo rendimiento quizás en sus llamadas, los indicadores que nosotros medimos. Entonces, es muy importante más que todo la comunicación, cuestión de que a veces personales nuevos tienen mucha vergüenza al comentar que de repente puedan tener problemas muy personales, problemas familiares, pero siempre Mm, comunicando o teniendo la comunicación, nosotros podemos comprender y como empresa o supervisor tratar de ayudar al asesor, brindarle la mejor manera para ayudar. Gracias. ¿De qué manera considera que el estilo de liderazgo de su jefe influye en el ambiente laboral dentro de Claro? Disculpa. ¿De qué manera considera que el estilo de liderazgo de su jefe influye en el ambiente laboral dentro de Claro? Bueno, en el tema más que todo de nuestros jefes no requieren más que todo, son más que todo números. En el caso de requerimientos y en el caso de nivel de servicio, en el caso de nivel de llamadas. Nosotros tenemos indicadores por parte de Claro, en las cuales nos pide que nosotros tenemos que llegar a este cumplimiento. Bueno, no tanto llega nuestro jefe de repente, el ejecutivo, porque nosotros nuestro jefe es el área de ejecutivo, no llega al área de asesores, más que todo porque cada asesor nos dividen por grupos. ¿No? Entonces, hay un supervisor de por medio que es el jefe inmediato de los asesores, que nosotros tenemos que tratar de resolver sus dudas, consultas o algún problema que pueda presentar. En caso nosotros tenemos que manejar, ¿no? El tema de que, como te comenté hace un momento, el tema de que si un asesor presenta algún reto, algún problema o por X motivo no puede ingresar, tenemos que tratar de manejar, ya que nosotros manejamos indicadores por parte de la ejecutiva. Nos controlan los indicadores en el requerimiento, que viene a ser la cantidad de asesores, porque tenemos tramos que son a partir desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, nos miden cada media hora. Entonces, por lo general, nosotros tenemos que tener una cantidad de asesores conectados y tenemos que manejar algún tipo de problema que pueda tener el asesor y tratar de cubrir esa hora o 2 horas o quizás la falta de un asesor que pueda tener. Tratar de manejarlo. Por el área de Mm, ejecutivo es más que todo el tema de requerimientos, son números más que todo. bien. Eh, ¿Considera que hay un trato justo e igualitario con usted o los asesores de su área? Por lo general, sí, sí he visto que hay un trato justo. Nosotros, por lo tanto, siempre tratamos de ayudar o de entender al asesor con alguna necesidad que tenga o tratar de repente si hay algún personal, algún cliente que tal vez no quiere ya conversar con el asesor, pues nos transfieren las llamadas a nosotros para tratar de explicar al cliente de manera más pausada, más calmada y finalizar la comunicación. Más que todo eso, porque nosotros
En el tema de que es tema laboral, tratamos de manejarlo de esta manera. Gracias. Eh, ¿Qué tan identificado se siente con la misión y visión de Claro? Por lo general, bien, nos dejan muchos cursos, en este caso nos brinda bastante facilidades, parte de nuestro sistema, en el caso de Claro, tiene más que todo su sistema bien organizado, es casi como que tuviera todas las respuestas a la mano, el mismo sistema nos los brinda y es bastante organizado, parte de los aplicativos, del sistema, las capacitaciones que se brinda, los cursos que nos dejan, le enseñan al asesor a tener más motivación, a tener más empatía con el cliente, a cómo desenvolver una llamada crítica o una llamada de repente muy extensa. No, les enseña bastante. Entonces, por parte de Claro, nos enseña bastante cómo manejar la atención al cliente, más que todo. No, muchas gracias. ¿Siente que la empresa fomenta la comunicación abierta y transparente? Por lo general, en los casos que son más que todo ejecutivos, números, no se puede brindar mucha información tanto al asesor. Se maneja de manera interna con los ejecutivos, supervisores o gerentes o personal directo de Claro. No lo manejamos tanto con los asesores, mayormente el enfoque de los asesores es directamente con atención al cliente. La empatía, nosotros nos brindamos en tres bloques, que viene a ser el bloque Soy, el bloque de la S, más que todo, que es que tiene que empatizar con el cliente, el bloque de la O, que es un ofrecimiento que se realiza si el cliente está interesado, y el bloque ¿No? I, que más que todo tiene que brindar una empatía o solución al cliente, ¿no? Se mide en tres bloques. Entonces, en este caso, lo manejamos de esta manera. No es tan difícil, la mayoría siempre llega al cumplimiento, más que todo cuando recién salen asesores de la plataforma de OJT, que le llamamos que es el proceso de evaluación del rendimiento que nosotros medimos para que puedan pasar a gestión. Es un poco bajo el rendimiento, pero luego a los 15, 20 días los asesores se nivelan y ya pueden tener un buen rendimiento. Gracias. Eh, ¿Piensa que el liderazgo dentro de la empresa contribuye a mantener el clima laboral positivo y colaborativo? Por parte de la empresa que nosotros trabajamos, es un service directamente para Claro. Somos la empresa MDI, es directamente atención a lo que es al cliente. Llevamos un buen clima laboral, no solamente manejamos la campaña de técnico, tenemos campañas administrativas, tenemos campañas del área inalámbricas y Mm, manejamos también campañas móviles. En este caso, en la campaña de técnico, bueno, el clima laboral, para poder nosotros a veces tratar de premiarnos o muchas cosas a veces es un poco complicado, ya que no todos los trabajadores son presenciales, algunos son de modalidad remota, en las cuales pues y de igual manera tratamos de hacer que asesor o el trabajador tenga una motivación en la cual pueda de ujú. repente desenvolverse mejor, desempeñarse mejor si por A o B tiene una caída en su rendimiento, pueda tener una motivación por la cual superarse y querer conseguir, ¿no? Lo que nosotros le ofrecemos, quizás algún premio, y ellos, por tanto, se tratan de esforzar más. Muy bien, gracias. ¿Considera que el bienestar personal es un aspecto clave para fortalecer el compromiso y la productividad? Te escucho un poquito, creo que el micro está como que tapado, te escucho un poquito lejos. ¿Considera que el bienestar personal es un aspecto clave para fomentar el compromiso y la productividad? En la proyectividad de Claro, sí, por lo general es lo que viene a ser una empresa de telecomunicaciones que es, hasta el momento estamos en el número uno, tanto en atención al cliente como en el servicio. Claro que hay ciertos problemas como todo operador, pero su misión más que todo, como te indiqué hace un momento, es tratar de dar una buena calidad de atención Sí, al cliente, de satisfacción y tanto también como en la calidad del servicio. Eso es más que todo su desempeño que pueda tener la empresa para que pueda estar creciendo y más que todo ser el número uno con telecomunicaciones, más que todo. gracias. ¿Cree que los factores internos de la empresa influyen en la motivación del personal más que los factores externos?
Los factores externos, más que todos, todos como personas, más que todo, no tanto como trabajadores, tenemos X motivos, tenemos estrés más que todo, tanto en la casa como laboral, pero es cuestión de manejarlo. Normalmente nosotros enseñamos a los asesores que no involucrar más que todo emocionalmente, involucrarnos tanto en el tema personal con lo laboral, porque si en caso tienes algún problema familiar, sería bueno o sea, hablarlo, comunicarlo con tu jefe directo para que de esta manera no influya tanto con la comunicación que uno pueda tener con el cliente, porque nosotros atendemos de manera por llamada, por voz. Y ¿no? nuestra voz, a veces, muchas veces al estar triste, amargos o molestos, se nota bastante en la calidad de la voz que tú vas a atender al personal, al cliente. Entonces, esto a veces afecta mucho en los indicadores y también va a afectar bastante cómo el cliente pueda ver que el asesor se sienta al atenderle la llamada y no va a querer recomendar, ¿no? Porque más que todo va a decir un No, asesor que está con estas emociones, tiene tales emociones, está trabajando y va a pensar que la empresa no es considerado también con el asesor o con el no, trabajador. bueno, muy bien, gracias. Eh, ¿Qué tan satisfecho qué tan satisfecho se siente con el reconocimiento que recibe en su desempeño en Claro? Tenemos mucha retroalimentación, más que todo, tanto como supervisores como asesores. Siempre se trata de motivar, de enseñar, de tener retroalimentos, porque hay muchas cosas que a veces olvidamos como personas y como trabajadores, y tratamos de siempre tratar de recordarles. Cada cierto tiempo, por eso es que se dejan los cursos para poder detener esta retroalimentación. Mostramos audios y llamadas como ejemplo, tanto buenas como malas, para que sirva bastante como ejemplo para los demás asesores. Muy bien, gracias. Eh, ¿Qué cualidades cree que debería tener un buen líder para mejorar el ambiente laboral en la empresa? Las cualidades, por lo general, tener mucha empatía. Si nosotros como empresa pedimos empatía, la persona directa, el jefe directo de los asesores, y tanto como asesores, tenemos que tener empatía, mucha empatía y mucha comunicación, ya que esto hace que nosotros entendamos el problema que pueda tener la persona, porque si nosotros no tenemos empatía y solamente nos enfocamos en hacerle que trabaje, que trabaje, que trabaje, el asesor no va a dar un buen rendimiento o el personal que tenemos no va a dar un buen rendimiento. Entonces tenemos que tener mucha empatía, mucha comprensión, tanto como atención al cliente como al jefe directo y tratar de dar una solución al asesor, ¿no? Ya que como empresa nosotros nos perjudica y tenemos que buscar una solución al asesor o al trabajador, ¿no? Quizás pasarle una licencia sin goce, hacerle un cambio de horario o tratar de ayudarlo de otras maneras para que de esta manera no le afecte. Entonces el jefe directo debe tener mucha empatía. Muchas gracias. Para finalizar, ¿qué acciones cree que le podría implementar la empresa para fortalecer la cultura organizacional y en el sentido de pertenencia? Mm, Más que todo la empresa lo que nos puede dar es, en este caso, más que todo nosotros hemos solicitado bastantes capacitaciones y motivaciones que viene a ser como premios, ¿no? A veces hacemos sorteos y ponemos un límite, un tope, por ejemplo, para llegar a una meta de indicadores, tanto en la calidad de la llamada, porque nosotros mandamos encuestas, y también en este caso en la calidad del TMG, que nosotros medimos que es el tiempo de las llamadas. Entonces, de esta manera nosotros tratamos de tener premios, incentivar a los asesores constantemente para que ellos puedan tener en este caso un buen rendimiento, esforzarse mucho más de lo que ya tienen. Y también, pues, ¿no? En este caso, después de los 3 meses, tienen un eh, ascenso, ¿no? En este caso, nosotros vemos qué asesores tienen un mejor rendimiento y pueden tener un crecimiento laboral también dentro de la empresa. Ah, ya. Muchas gracias, señorita. Agradezco y agradecemos también parte de mi grupo su participación en esta entrevista. Fue un gusto. Buenas Igualmente, noches. muchas gracias.